Bienvenidos una vez más a su serie de Elecciones y Democracia. El día de hoy trataremos el tema de partidos políticos. Sin duda un tema de gran relevancia para la democracia mexicana y desde luego de gran interés para los procesos electorales. Y para ello contamos con un experto en la materia, quien ha desarrollado una trayectoria muy importante en organizaciones de los procesos electorales a nivel federal, en donde se ha desempeñado como responsable del Instituto Nacional Electoral, antes IFE, en los estados de Morelos, Tabasco, Nayarit, Chihuahua y actualmente en Jalisco. Además, es un destacado académico, quien ha sido catedrático en universidades como Guadalajara, Universidad Panamericana, entre algunas otras, y además ha colaborado con diversos artículos en diarios y organizaciones editorial mexicana en Guadalajara, Cuernavaca y Chihuahua. Tengo el gusto de dar la bienvenida al maestro Carlos Manuel Rodríguez Morales, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Jalisco. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Gracias por la invitación, magistrado. Muchas gracias, maestro Rodrigo. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, respecto al tema de los partidos políticos, quiero decirles que la Constitución en su artículo 35, fracción tercera, garantiza a los ciudadanos el derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país, derecho que constituye la esencia para integrarse a la vida partidista. Y sobre este aspecto los invito a ver esta información. Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática a través de la postulación a cargos de elección popular. En México existen 9 partidos políticos nacionales con registro ante el Instituto Nacional Electoral INE. Por ello, tienen el derecho de participar en las elecciones de carácter federal y local, es decir, para la elección de presidente de la República, senadores, diputados, gobernador, diputados locales y ayuntamientos. En cambio, los partidos políticos locales únicamente pueden contender en las elecciones estatales. Por otro lado, una de las funciones sociales de los partidos políticos es representar intereses específicos de la sociedad, por ejemplo, de los trabajadores, mujeres o de la juventud, entre otros. A partir del trabajo político, los partidos legitiman el sistema de gobierno, lo cual tiene su punto culminante al acceder al gobierno mediante las elecciones, momento en el cual podrán desarrollar a plenitud su agenda ideológica. Luego de ver esta información, maestro, y que usted ha seguido muy de cerca los procesos electorales como responsable precisamente de la organización de las elecciones, me gustaría que nos compartiera qué es un partido político. También me gustaría saber cuáles son las principales funciones del propio partido político y desde luego cómo se podría constituir o cómo se constituye un partido político, por favor. Bueno, primeramente vamos considerando lo siguiente, que la sociedad mexicana es una sociedad políticamente organizada y se organiza bajo los principios establecidos en la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En ella, bueno, pues se establecen ahí los derechos de los ciudadanos y bien lo consignabas, uno de los derechos de los ciudadanos es ese derecho que tiene para reunirse, para asociarse y además para discutir de los asuntos públicos. De manera que, pues en una sociedad así, los partidos políticos como instituciones juegan un papel fundamental para tener una vida democrática y entre ellos pues deben de garantizar que cuentan con sus documentos fundamentales. Por supuesto, un partido político no es otra cosa más que una agrupación de ciudadanos unidos por programas, principios, ideas, proyectos de país. Inclusive los agrupan también en función de diagnósticos que realizan sobre el propio país y que animan la acción política de cada uno de los ciudadanos. Y estos partidos, pues como tienen que cumplir finalidades en una sociedad políticamente organizada como la nuestra, pues estos contribuyen, los partidos políticos contribuyen a la integración de los órganos del poder público y para ello, bueno, pues son realmente instituciones que promueven la participación de la democracia, es decir, son estas instituciones quienes realizan un llamado a los ciudadanos para que voten por las mejores opciones y con ello pues se apliquen sus programas de acción, aunque también hay que decirlo, los partidos políticos
son un vehículo muy importante, lo han sido siempre y lo son por naturaleza para que los ciudadanos puedan acceder a los cargos de representación popular, sí. Aunque ahora ya tenemos la figura de los candidatos independientes. Pero los candidatos independientes, igual que los partidos políticos cuando se constituyen, deben tener una base ciudadana y esta deben de acreditarla. Y la ley va estableciendo todo un procedimiento que debe llevarse a cabo para el efecto de su constitución, llenar los requisitos, decíamos, contar con haber acreditado la realización de asambleas, bien sea distritales o bien sean estatales, según la vía que ellos seleccionen para su integración. Y pues este requisito es fundamental porque un partido político pues necesariamente debe contar con una base ciudadana, una plataforma ciudadana, es decir, un mínimo de ciudadanos, que en este caso viene siendo el 0.26% del padrón electoral. Hablamos del padrón electoral, hablemos de un listado nominal para darnos una idea más o menos de cuál es la membresía que deben de sostener en un 0.26%. Y ustedes que son muy buenos para las matemáticas, pues podrán obtener rápidamente el porcentaje, sabiendo que contamos con alrededor de 89 millones de ciudadanos mexicanos. Entonces, en ese sentido, pues ya verán, el 0.26% es una cantidad interesante, claro, importante, no imposible de cumplir. Y seguramente, no seguramente, porque así lo establece la ley, pasado este proceso electoral 2017-2018, se abrirá ya el procedimiento para el registro de partidos políticos. Hay que señalar algo muy importante. Hay quienes quisieran que el diseño de un partido político fuera predeterminado, es decir, seleccionar que nuestro sistema de partidos políticos fuera establecido por 2 o 3 partidos, no más. Pero hay algo más importante en lo cual tenemos que reflexionar con los ciudadanos para el efecto de tener una visión mucho más amplia al respecto, de que fundamentalmente los partidos políticos se constituyen por la acción individual de cada uno de los ciudadanos, claro, porque es su interés particular de que haya nuevas formas de agrupación política, porque si por la ley se estableciera de antemano un número mínimo o máximo de partidos políticos, me parece que aquí se estaría dejando al lado la voluntad ciudadana. Es el ciudadano el que determina quiénes deben de mantener su registro como partidos políticos o quienes, si no le convencen las fuerzas políticas actuales, sí pues tienen la vía establecida por la ley para formar nuevos partidos políticos y al final, ya durante las elecciones, que se refrende la aceptación de los ciudadanos por tales o cuales partidos políticos. Y en este sentido hay que señalar que un partido político podrá reiterar su registro como partido político nacional si en cualquiera de las elecciones en que participe en un proceso electoral refrenda cuando menos el 3% de las voluntades de los partidos políticos, es decir, obtener cuando menos el 3% de la votación en cualquiera de las elecciones y con ello basta para refrendar su partido político. O la vida de los partidos políticos. La vida, claro. Muy interesante lo que nos comparte, maestro Carlos Manuel. Y a ver, ya que vimos esta información y nos ha compartido lo de los partidos políticos, vemos que tenemos 9 partidos políticos en un escenario nacional. Y sabemos también que el artículo 41 de la Constitución les reconoce la autonomía para organizarse. Por eso le quiero plantear algunas cuestiones. ¿Cómo se organiza la vida interna de un partido político? ¿Cómo se organizan al interior los partidos políticos? ¿Cuáles son algunos de los documentos básicos que necesitan los partidos políticos? ¿Y cuáles son los principales órganos que tiene un partido político? ¿Cómo se forma? Bueno, en términos generales, precisamente estas instituciones políticas tan importantes en nuestro país, estoy hablando de las instituciones, no de las personas que luego les pueden dirigir y no son muy aceptados o desacertados, o no muy aceptados por el resultado de sus acciones. Pero los partidos políticos como tal son muy importantes y precisamente la Ley General de Partidos Políticos
que es la que norma la vida de los partidos políticos. Establece ahí cuáles son los derechos y obligaciones de los militantes, establece cuáles son los derechos de los propios partidos políticos, qué obligaciones tienen. Yo te puedo decir que los partidos políticos tienen una finalidad muy clara. Ellos tienen una vocación hacia el poder, hacia el acceso al poder, sí, hacia la integración de los órganos de representación popular, y la ponen en juego particularmente durante los procesos electorales, abriendo sus campañas, sus llamados al voto en su oportunidad. Pero, sin embargo, tenemos que considerar que son organizaciones políticas de carácter nacional, debidamente estructuradas. Y es ahí en la Ley General de Partidos Políticos donde se establece cuál es la forma en que se habrán de estructurar, la manera, los requisitos que deben de cumplir aquellos ciudadanos que deseen ingresar a su militancia, que deben de hacerlo con toda libertad, porque está prohibida de alguna manera la intervención de asociaciones, por ejemplo sindicatos, en la creación de partidos políticos. La afiliación debe ser libre, debe ser individual. Y en este sentido, la estructura de un partido político, pues generalmente es una estructura de carácter piramidal, en donde destaca la Asamblea General. La máxima voz pues es la de la Asamblea Nacional, y ya de ahí se van desprendiendo cuáles son sus órganos de dirección. Generalmente los partidos políticos tienen una presidencia, y en algunos casos se trata de direcciones colegiadas. Tengo entendido que el Partido del Trabajo es uno de los ejemplos en este sentido, pero se trata de una organización estructurada piramidalmente, con una base que está formada por la militancia, los afiliados, y ya de ahí se desprenden también lo que serían los simpatizantes, y que aún sin estar afiliados, sin cumplir tareas al interior o cumplir también obligaciones al interior de estas estructuras organizacionales, pues su simpatía la manifiestan el día en que votan, aunque no realicen tareas, dijéramos, de operatividad como miembros de un partido político, ¿no? Perfecto, ¿no? Pues qué interesante información nos da, y justamente para abonar sobre estas ideas que nos platica el maestro Carlos Manuel de los partidos políticos. Acompáñenme a ver esta información, por favor. En las democracias modernas, los partidos políticos desempeñan importantes tareas, desde la formación cívica e ideológica de militantes hasta cumplir tareas de intermediación entre el Estado y la sociedad civil. En ese sentido, con el ánimo de construir una legislación única que concentrará sus reglas de operación, en 2014 se expide la Ley General de Partidos Políticos, que, entre otras cosas, establece derechos y obligaciones básicas para los militantes de todas las fuerzas políticas. Se establecen mecanismos de afiliación, el respeto a la paridad de género, describe sus documentos básicos, los órganos internos, sus procesos de integración, la selección de candidatos y las reglas sobre justicia partidaria. Cabe señalar que después de la reforma de 2014, los partidos políticos en el ámbito nacional deben obtener el 3% de la votación válida en alguna de las elecciones para conservar su registro y, por ende, sus prerrogativas, entre ellas el financiamiento público para actividades ordinarias y gastos de campaña, asignación de espacios en radio y televisión, así como franquicias postales y telegráficas. En otro orden de ideas, maestro Carlos Manuel, el tema de la asociación entre partidos políticos es una modalidad que está siempre latente. Y hoy vemos, por ejemplo, las coaliciones, los frentes, incluso las propias fusiones de los partidos políticos. Entonces, por ello quisiera preguntarle cómo es la participación de los partidos políticos en las elecciones. Bueno, los partidos políticos, uno de sus derechos fundamentales es precisamente el derecho de participar, en nuestro caso, en las elecciones federales y en las elecciones locales, con candidatos propios. Tiene una serie de derechos también que son los que conocemos como prerrogativas, que luego tienen derecho al financiamiento público, derecho a utilizar el radio y la televisión para tener una participación
con bases equitativas para todas las fuerzas políticas. Tienen derecho inclusive a utilizar los servicios del correo, del telégrafo, como privilegios, como prerrogativas que tienen, y precisamente con el propósito de que puedan participar en las contiendas electorales en condiciones de equidad, de igualdad, que todos tengan un piso parejo y puedan partir de un mismo punto en la competencia electoral. En este caso, los partidos políticos pues tendrán derecho en su oportunidad para poder designar representantes de partidos políticos que puedan cuidar sus intereses en el ámbito de los órganos que constituyen la dirección de los procesos electorales, desde el Consejo General, los consejos locales, los consejos distritales, en el ámbito de la propia estructura de los OPLES, etcétera. Tienen el derecho de mantener ahí representantes en las mesas directivas de casilla para cuidar sus intereses, de tal manera que tienen una participación esencial, vital para los procesos electorales. No se diga esos momentos que viven y que próximamente los habremos de testimoniar, como son las campañas electorales, pero antes de las campañas electorales, de acuerdo con sus estatutos, que son las normas que rigen su vida interna, pues habrán de desarrollar sus procesos internos para seleccionar a los abanderados que habrán de participar en los procesos electorales como tales, como representantes de los partidos para pedir el voto ciudadano. Y bueno, próximamente, si no me equivoco, en el mes de diciembre habrán de desahogar esos procesos internos para que de ahí surjan, durante las precampañas, al terminar, surjan pues quiénes serán aquellos aspirantes que han sido designados por la militancia para que puedan ser registrados como candidatos a los distintos cargos de representación popular, que en el caso nuestro, pues próximamente tendremos pues esta elección el año que entra, en la que vamos a elegir al presidente de los Estados Unidos mexicanos, vamos a renovar la Cámara de Senadores, vamos a renovar la Cámara de Diputados, y en el orden interno de los estados vamos a elegir al representante del Poder Ejecutivo, a los gobernadores de los estados. Tengo entendido que habrán de ser como 19 gobernadores de los estados, se renovarán en su caso las legislaturas locales y las presidencias municipales, de tal forma que aquí los partidos políticos contribuyen a una gran movilidad de carácter política importante en una sociedad como la nuestra, organizada democráticamente, para que de ahí, y también con la coparticipación de estos nuevos actores que estarán en el escenario político, como serán los candidatos independientes, y de ahí que la voluntad ciudadana sea la que determine quiénes nos habrán de representar y quiénes nos habrán de gobernar. Pues muy interesante, maestro. Y otro aspecto, ya que me platica el tema de las prerrogativas que tienen los partidos políticos, también pueden tener el riesgo de perder el registro como partido político. Si no mal recuerdo, en la década de los 90 a la fecha, más de 20 partidos han perdido su registro, y últimamente el Partido Humanista en 2014 perdió su registro. Entonces nos gustaría que nos planteara, nos explicara ¿cuáles son algunas causas de pérdida de registro? Sí, claro. Y cuál sería el procedimiento para ello? La Ley General de Partidos Políticos, así como establece toda esta serie de requisitos y pasos y procedimientos que se tienen que dar para constituir un partido político, pues también te comento que establece con toda puntualidad cuáles son las causas por las cuales un partido político puede perder su registro. Una de las causas, la más común, es precisamente que el partido político no obtenga cuando menos el 3% de la votación nacional en una de las elecciones nacionales de orden federal, de tal manera que, o sea, si logra el 3%, pues están del otro lado en cualquiera de las elecciones, pero si no logra el 3% en ninguna de las elecciones en que participe, pues esto indica que el ciudadano determinó que ese partido político no tiene
no tiene la fortaleza suficiente o no hay el interés para el ciudadano para emitir su voto y favorecerlo con su intención del voto. Claro. De tal manera que este es uno de los requisitos. Deben de cumplir cuando menos el 3%. De los si no lo votos. cumplen, se acabó su existencia Perfecto. como partido político y a otra cosa mariposa. Muy bien. Otra maestro, de las causas es que un partido político de manera periódica y sistemática está incumpliendo gravemente Claro. con las obligaciones establecidas por la norma. En este sentido, pues puede suceder una circunstancia de esta naturaleza. Yo no recuerdo un caso de estos en que de manera sistemática violenten la norma. Hay otras causas por las cuales puede cesar la vida de un partido político, y esto sí se ha dado en la realidad de nuestro sistema de partidos políticos. Y recordarán ustedes el caso del partido PMS, sí, claro. que cedió sus siglas para que pudiera constituirse un partido político, y ahí se dio la fusión de distintas fuerzas políticas. Es decir, en la teoría, en la hipótesis legal, podemos encontrarnos con dos partidos políticos que deciden fusionarse, unirse, de tal manera que uno de ellos deja de existir y cobrará vida un nuevo partido, lo que nos indica el término común, como lo entendemos, la fusión, la integración Claro. de dos fuerzas políticas. Hay otras formas en que los partidos políticos pueden participar en los procesos electorales. Me refiero al caso de las coaliciones, ya que hablamos de la fusión como una manera en que cesa la vida de un partido político, o en que dos fuerzas políticas se agrupan para obtener una mayor potencialidad de carácter electoral. Los partidos políticos también pueden coaligarse, pero aquí en este caso cada uno de los partidos políticos mantiene su propia personalidad jurídica, es una unión de carácter temporal, de carácter electoral, para el efecto de enfrentar en mejores condiciones su contienda, la contienda electoral. Pero, repito, esta tiene una finalidad electoral. Terminadas las elecciones, se termina la coalición, e igualmente cada quien seguirá por su propia vía, por su propio rumbo. Y en esta parte, maestro, donde está, por otro lado, existen también, entendemos, organizaciones que participan en este juego democrático. Las agrupaciones políticas, las organizaciones no gubernamentales, los movimientos, las asociaciones en pro de los propios derechos humanos. Y en este sentido nos surge la interrogante de cuál podría ser la diferencia de ellos con los partidos políticos, si es que la hay, y la organización con los propios partidos o los ciudadanos. Me enfocaré particularmente con el caso de las agrupaciones políticas. Sí. Las agrupaciones políticas son agrupaciones de ciudadanos mexicanos que lo hacen con fines políticos. Si bien es cierto, no tienen de alguna manera el derecho de participar de manera directa en los procesos electorales, postulando candidatos, sí pueden establecer acuerdos de asociación con partidos políticos y entonces competir bajo las siglas de los partidos políticos y nutriendo de alguna manera las bases y la membresía, aunque fuese de una manera temporal en función de estos procesos electorales, de cierto partido político. Las agrupaciones, claro, pueden participar asociados con los partidos políticos. Hay otras formas de participación ciudadana que conocemos y están debidamente reguladas por la norma, que son los frentes. Aquí los frentes es una forma de agrupación o de asociación, no propiamente con fines electorales, puede ser con fines sociales, con fines políticos, ¿por qué no?, haciendo planteamientos hacia la ciudadanía
o poniendo sobre la mesa temas muy importantes para el país y pueden asociarse para esos efectos en frentes, aunque los frentes no tienen una condición electoral, no tienen una naturaleza electoral, una finalidad electoral, sino finalidades de orden político en otro sentido y finalidades de carácter social. Y en este sentido, estas frentes constituidos por ciudadanos, por diversas agrupaciones de ciudadanos, pueden establecer acciones y estrategias comunes para perseguir estos principios, estos objetivos de carácter social o de otro orden. Sí. De manera que la ley es muy generosa en este sentido, que toda vez que contempla distintas vías a través de las cuales pueden participar los ciudadanos en la vida política, en la vida social de nuestro país. Por ello, y bajo el amparo de la propia Constitución política, pues somos libres de integrarnos en agrupaciones o de la formación de agrupaciones, aunque no tengan el carácter de frente, ni tengan el carácter de agrupación política, ni tengan el carácter de partidos políticos, pero podemos constituir otro grupo de asociaciones para participar públicamente en el espacio público y poder tener una participación en la vida política y democrática de nuestro país de mayor intensidad, que por cierto, este es uno de los aspectos que en el ámbito de la vida ciudadana pues debemos de ir incrementando, no solo en números, sino no solo cuantitativamente, sino no solo en cantidad, sino también cualitativamente. Es decir, un mayor ejercicio ciudadano. Pues muchas gracias, maestro Carlos Manuel Rodríguez Morales, vocal ejecutivo del INE, por sus aportaciones a esta serie que sin duda sabemos y nos queda clarísimo que tendremos que afrontar retos muy importantes en este proceso electoral 2018. Y no me queda más que agradecerle por haber aceptado la invitación y estar con nosotros. No, pues muchas gracias, maestro Rodrigo, señor magistrado. Y la verdad, que nos quede claro, los partidos políticos son instituciones que no pueden faltar en un sistema democrático. Pues muchas gracias, así es. Muchas gracias a todos que nos ven y síganos en el siguiente capítulo de Elecciones y Democracia. Hasta la próxima.